¿Qué complementos pueden usar los autónomos para elevar el sueldo de sus empleados hasta el nuevo salario mínimo interprofesional? Varias sentencias del Supremo aclaran cómo utilizar los pluses para calcular el salario mínimo. Repito, ¿qué complementos pueden usar? Preguntamos. ¿Qué complementos pueden usar los autónomos para elevar el sueldo de sus empleados hasta el nuevo salario mínimo interprofesional? Los autónomos pueden usar distintos complementos salariales para determinar si el sueldo que están cobrando sus empleados se ajusta o no al nuevo salario mínimo en vigor para 2024. El Gobierno aprobó este mes el nuevo salario mínimo interprofesional SMI, que alcanzará los 1.134 euros mensuales por 14 pagas para el año 2024, o lo que es lo mismo, 1.323 euros mensuales en 12 pagas y 15.876 euros anuales. Los empleadores deberán recalcular el sueldo de sus empleados para ajustarlo al nuevo sueldo salarial este mismo mes y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023. Una de las dudas más frecuentes entre los autónomos con empleados a su cargo es cómo saber si la cantidad que están abonando a sus trabajadores se ajusta o no al salario mínimo interprofesional en vigor y si tendrán que pagar más para adaptarla al nuevo sueldo salarial. Según distintas sentencias del Tribunal Supremo, hay varios complementos que se abonan normalmente en las nóminas, como el de productividad, que también computan a la hora de ajustar el salario de los trabajadores al sueldo mínimo actual. Antes de estas sentencias parecía entenderse que el salario base tenía que igualarse a la cuantía del SMI vigente, pero el Supremo aclaró que el SMI se alcanza con la suma del salario base más el resto de complementos salariales, como ya indican los artículos 26 y 27 del Estatuto de los Trabajadores. Se trata del principio de compensación y absorción siempre y cuando el convenio no lo prohíba, de conceptos homogéneos salariales como la antigüedad, el plus de responsabilidad o las pagas extras. ¿Qué complementos pueden sumar los autónomos para calcular el SMI de sus empleados en 2024? El Tribunal Supremo emitió 3 sentencias entre enero y abril de 2022. Lo primero en lo que coinciden los magistrados en cada una de ellas es que este sueldo se ha de calcular siempre anualmente, porque si no sería imposible saber si un empleado alcanza o no el salario mínimo interprofesional, ya que puede ser que tenga algunas pagas anualizadas como la de antigüedad u otras que solo cobren algunos meses, por lo que habría veces que cobraría por debajo del umbral y otras por encima. Antes de la primera sentencia del Supremo, parecía entenderse que el salario base tenía que igualarse a la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente, pero esta sentencia permite que el salario mínimo interprofesional se alcance con la suma del salario base más el resto de complementos salariales, como ya indican los artículos 26 y 27 del Estatuto de los Trabajadores. Se trata del principio de compensación y absorción siempre y cuando el convenio no lo prohíba, de conceptos homogéneos salariales como la antigüedad, el plus de responsabilidad o las pagas extras. Esa fue una interpretación claramente beneficiosa para los profesionales con trabajadores a su cargo, ya que si con el sumatorio del salario base y el resto de complementos alcanzan la cantidad establecida por el Ejecutivo, no tendrán que asumir más gastos. También se pueden usar complementos variables como el plus de productividad o comisiones de ventas. Ahora bien, la segunda de las sentencias va más allá e incluye conceptos variables que se pueden tener en cuenta a la hora de calcular el salario mínimo interprofesional. Los ejemplos más claros serían el plus de productividad o las comisiones de ventas. Son conceptos que el trabajador cobra anualmente y si bien no son una compensación ni una solución al uso, sí en cómputo anual son salario y por tanto se pueden compensar y absorber. Y al igual que la antigüedad, se pueden incluir como parte del salario para alcanzar los 14.000 euros brutos anuales de sueldo mínimo, los pluses de productividad y las comisiones de ventas, ya que son salario porque se pagan por el trabajo realizado. Lo que hace el Tribunal Supremo es recordar lo que ya viene diciendo desde hace tiempo el Estatuto de los Trabajadores. El salario mínimo interprofesional SMI no se calcula sobre el salario base, sino sobre todos los conceptos cobrados por un empleado a cambio de su trabajo efectivo y no como indemnización. Solo se puede calcular el SMI en base a conceptos salariales, no extrasalariales. El Tribunal Supremo en su última sentencia de 2022 acotó también lo que no se podría incluir a la hora de calcular el SMI. Dependerá de cada caso y habrá que ver por qué se paga exactamente el complemento, pero lo que hay que tener claro es si el complemento es salario, es decir, se paga por el trabajo efectivamente realizado, o por el contrario es una indemnización, es decir, un complemento dirigido a cubrir costes que asume el trabajador, pero que no tienen que ver directamente con la realización de su labor. A esto último se le llama complemento extrasalarial y según el Supremo no se podría incluir para calcular el salario mínimo interprofesional. El caso más claro para ver la diferencia sería el de los gastos de desplazamiento o dietas. Si a mí me pagan una cantidad para que yo me desplace y si no me desplazo no cobro eso, porque va dirigido a cubrir mis gastos, entonces ya sería extrasalarial
y no se puede absorber, porque no forma parte del salario que se recibe por el trabajo realizado, sino que es una indemnización por unos gastos que tiene que asumir el empleado. Otra cosa sería que yo tuviera por ley un complemento por desplazamiento o dietas y lo cobre y me desplace o no de la oficina. Ahí sí se podría absorber. Por supuesto, también serían complementos extrasalariales los gastos de electricidad o internet de un empleado que teletrabaja y se le abona una cantidad calculada y dirigida a cubrir sus gastos. Eso no es salarial porque lo retribuyen como indemnización por unos gastos que yo he tenido como si fuera un suplido. No olvidéis de suscribiros a nuestro canal de YouTube, Gestory Gestoría, darle a la campanilla, subirnos a todas vuestras redes sociales y darle like. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+, nuestro canal de YouTube, Gestory y Gestoría, los que podéis suscribiros, darle like a la campanilla y subirnos a todas vuestras redes sociales, que lo hacemos mucho. Si sois autónomos empresarios o pymes, si queréis que vuestro negocio o empresa mejore, no olvidéis de contactar con nosotros desde 60 euros al mes y pasar la nómina de vuestros trabajadores aquí a la Gestory y Gestoría y contactar con nosotros desde 60 euros al mes como cliente fijo durante un año más con descuentos y regalos, garantía, calidad, rapidez en todos los trabajos y buen trato al cliente. Somos la única gestoría administrativa que hacemos descuentos y regalos. 646-021-399 de nuestro WhatsApp, de lunes a viernes a la oficina. Pedís siempre citas y cita atendemos a nuestros correos electrónicos monipe1978@gmail.com o monipe1978@gmail.com. Asesoramiento jurídico solo y asesoramiento y gestión de laboral, fiscal, contable, financiero, bolsa, IBEX 35, facturación, nóminas, TC1, TC2, borrador de la renta, declaración de la renta y patrimonio, que ya podéis ir pidiendo cita aquí en la Gestoría y Gestoría para vuestra declaración de la renta, borrador y patrimonio, gestión y asesoramiento de comercio exterior, de comercio internacional, facturación, contabilidad, impuestos y asesoramiento, reparto de publicidad en impreso solamente para zona de Novelda y traducciones en idiomas de documentación o papeleo que necesitéis para vuestra empresa o negocio en inglés, francés, alemán, italiano, valenciano y español. Que paséis un feliz viernes. La gestora administrativa y directora general, la señora administradora Mónica Romero Pérez.